Muy buenos días para todos, muchas bendiciones, que el Señor sea dándoles a ustedes hoy también esa paz en sus corazones, en sus hogares, en su vida. Agradecidos siempre con el Señor. Y antes de ir a la bendita palabra del Señor para todos, permítame hacer un saludo muy especial para todas las familias que en este momento están pasando un momento de duelo bastante fuerte en sus corazones debido a la pérdida de sus seres queridos. Han sido varias las personas que nos han compartido el cómo el papá, el hermano, el primo, el sobrino han partido hasta con el Señor, y queremos hoy en verdad recordar una persona muy especial para todos, y hablo del pastor Israel Torres, quien fue a estar con el Señor, y decirle a toda la familia también de la fe, familia de él también, que el Señor sea fortaleciéndoles, y que en todo tiempo recordaremos la bendición de él como persona que fue, y que a futuro sabemos que nos veremos también, sabiendo que tenemos una esperanza bendita, que es la que el Señor nos ha prometido. Así que damos gracias a Dios por todo lo que Él fue para con nosotros, y reconocimiento por lo que en todo tiempo dio a través de su vida como testimonio, ejemplo. Y damos gracias a Dios por la vida de Él. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos vivifique en medio de la angustia, que nos dé fortaleza en medio de estos momentos, y que también a las familias sean fortalecidas con el gozo de nuestro Señor. Señor, te damos gracias hoy una vez más por tus misericordias. Permítenos, antes de ir a tu santa palabra, estar en esa bendición de saber de que tú nos oyes, nos ayudas, nos escuchas y nos das siempre ese pan que tanto necesitamos. Te damos muchas gracias y te pedimos, Padre, que fortalezcas por favor la vida de cada persona que hoy llora a su ser querido, Señor. Sabemos que no es fácil porque en el corazón hay un vacío que no se va a llenar. Solo sabemos que tú eres bendito y darás la paz que tanto necesitamos, y fortalecerás el corazón también. Te rogamos, Dios mío, que traigas también a estos hogares, Dios mío, tu paz en todo tiempo, Señor. Tu fortaleza, como también ese consejo que viene de lo alto, Señor. Te damos gracias por escucharnos, por ayudarnos, por fortalecernos. Amén. Y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. El tema de hoy: tristes pero con esperanza. Tristes pero con esperanza. Y es que a lo largo de la historia de la humanidad hay muchas preguntas acerca de lo que debe ser después de la muerte. Y en verdad es un misterio, ya que los que han muerto pues no pueden contar esas experiencias. Pero la palabra del Señor tiene muchas realidades acerca de lo que es la vida después de la muerte. ¿Qué sucede después de morir? Y cómo el Señor, a través de su palabra, nos ha dejado grandísimas promesas acerca de morir en Él, pero también luego volvernos a encontrar. Así que en este día vamos a encontrarnos nosotros también con una realidad que es dolorosa, no es fácil. Cuando hemos visto tantos cuadros de hoy, precisamente hace un rato nos llamaban acerca de una situación de una persona que ha fallecido y que no se puede hacer el trámite ya, sino que toca esperar. Y nosotros sabemos que no es fácil, repito, este momento, pero hoy que sea el Señor dándonos esta bendición de su palabra, siempre y cuando nosotros podamos escuchar lo que Él tiene como consejo para nosotros. Recuerda el tema de hoy: tristes pero con esperanza. Y dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4,
El versículo 13, vamos a tocar algunos textos, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. También dice el profeta Isaías, el capítulo 57, versículo 15: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando hablamos de tristeza, sabemos que no hay nada más doloroso en nuestra vida cuando somos quebrantados, cuando somos humillados de espíritu. Aquí no es una humillación de menosprecio, sino es cuando caemos quizás en el fondo de una realidad la cual muchas veces sentimos no vamos a poder salir de ahí, ya no puedo hacer más. O como los mismos salmistas nos hablan a través de su palabra cuando dice: líbrame, Señor, o guárdame, Señor, de situaciones tan difíciles, de esos abismos profundos de donde no se puede salir. Y el profeta decía que el Señor está con los quebrantados y humildes de espíritu. Es decir, que la tristeza que viene como creyentes que somos, porque viene la tristeza. Pero recuerde que hay esa palabra que dice tristeza según Dios. Es decir, cuando lloramos, cuando sentimos el dolor de una muerte, de una separación, de una realidad difícil, y que el apóstol Pablo lo dijo de esta forma: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, cuando hablamos de tristeza, debemos de pensar que la tristeza según Dios nos da a nosotros la oportunidad de que en nuestros corazones y en nuestro espíritu hay una confrontación de la palabra del Señor. Nosotros cuántas veces hemos dicho: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La tristeza que hoy el mundo está ofreciendo, por ejemplo, muchos se pueden esconder en autocompadecerse y tener motivos e intereses no muy precisos frente a la realidad con Dios, pero nosotros sí, todos y todas. Siento en mi corazón algo muy fuerte, y es cuando como creyentes caemos en la confusión, cuando sentimos que hemos clamado a Dios y como que no encontramos respuesta. Pero el punto nuestro es que no debemos caer en la tristeza del mundo. Por eso el tema de hoy, cuando tocamos la tristeza según Dios, los salmistas, y sobre todo uno de ellos, el rey David, él dijo, según la tristeza en Dios, dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces fíjese que nuestra realidad espiritual es que hay confrontaciones de la muerte, que hemos estado en dolor, en duelo, y experimentamos algo muy fuerte en nuestro corazón. Y lo que sentimos es que Dios también nos confronta. La muerte no es algo interesante para nada. La muerte es algo doloroso, pero nos muestra una realidad. Y el salmista dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nuestra realidad también, siempre que un ser querido se va, o momentos tan difíciles que experimentamos de algo que uno podría decir: nunca me imaginé que esto fuera tan doloroso, o nunca me imaginé experimentar tan fuerte un dolor que pensaba que era solamente una situación pasajera, pero no algo tan fuerte como los corazones ha llegado. Y es que el salmista,
cuando dijo contra ti solo he pecado, es porque se toca el fondo del corazón. ¿Qué hay en nosotros que hace que seamos conscientes que el Señor espera que nosotros tengamos nuestro corazón apercibido frente a la realidad espiritual, de estar preparados, de saber de que en cualquier momento vamos a poder ser llevados y no sabemos a qué hora ni qué día? No estamos preparados, pero si nosotros, dice la palabra también en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese que la tristeza es revisar nuestro corazón. ¿Qué hay en él? ¿Por qué el Señor produce esta tristeza en nuestro corazón? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay lágrimas? Porque de esas lágrimas y de esa confrontación se produce un fruto bueno, un fruto genuino, porque la muerte es universal. La muerte es una experiencia que todos estamos sujetos a ella. Tenemos que, los que se han ido, nosotros sobrellevar la pérdida de un ser querido, bien sea el esposo, la esposa, un hijo, una hija, un familiar cercano, distante. Los retos mayores nuestros es saber confrontarlo. ¿Y cómo lo confrontamos? Cuando hay un dolor fuerte en nuestro corazón y cuando ese golpe nos trae confusión, nos trae tristeza y nos trae depresión. Sin embargo, cada uno de nosotros reaccionamos de manera diferente frente al dolor, pero el apóstol Pablo, cuando empieza a decir lo siguiente, en 1 Corintios el capítulo 15, está todo un texto que nos habla acerca de lo que significa esos cambios tanto de la vida como de la muerte. En un solo versículo, por ejemplo, el 26 dice, de 1 Corintios 15, y el postrer enemigo que será destruido, dice, es la muerte. Cuando nosotros sufrimos la pérdida de un ser querido, la Biblia afirma que la muerte de un creyente es un asunto muy importante para el Señor. ¿Por qué? Porque los salmos mismos, el capítulo 116, versículo 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Por eso cuando nosotros estamos tristes, sabemos algo. Dios nos confronta, nos lleva a una realidad espiritual, la conocemos y luego sabiéndola, somos conscientes entonces que sí, estamos tristes, pero Dios a nosotros nos marca que en Él tenemos una esperanza. El primer texto que leímos de los tesalonicenses, ellos estaban de luto. Ellos veían cómo creyentes fallecían. Recordemos que el apóstol Pablo y los creyentes en esa época también pasaron persecución, eran perseguidos, les quitaban la vida, perdían un ser querido. Y cuando los tesalonicenses encontraron que habían fallecido sus seres queridos, comenzaron a guardar un luto, es decir, como sin saber y ahora qué iba a pasar, o esa incertidumbre de qué pasará después de que ellos han fallecido y ahora si fue cierto lo que el Señor dijo o no. El apóstol Pablo, cuando escribió una de sus cartas, el apóstol Pablo escribió 13 cartas, y en esta carta él también, el apóstol, quedó impactado diciendo, pero ¿cómo es posible que ustedes estén ignorando algo cuando recién unos años atrás, por testimonio propio de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio era, Él resucitó al tercer día? Y entonces eso venía como una oleada diciendo, Él resucitó. Entonces Él nos dice que si morimos también vamos a resucitar. Pero los hermanos habían perdido esa perspectiva y estaban de luto, es decir, estaban viviendo un momento de que habían perdido la esperanza en el Señor. Recordemos que hoy en día es muy fácil perder la esperanza en el Señor. Si usted quiere confundirse, deprimirse,
No es sino que usted prenda entonces la televisión y comience a ver noticias, y entonces ahí nos van a decir cualquier cantidad de situaciones ilusorias, menos la que necesitamos saber. Por eso sería muy importante a veces aprovechar mejor el tiempo, considerando nuestra vida a la luz de la santa palabra del Señor. Quiero decirles que el apóstol Pablo les aclaró a los hermanos, les dijo: no puedo creer que ustedes estén pensando todavía que quedaron cabizbajos, pensando que esto se va a acabar y que ya no hay nada que hacer, sino que el apóstol va y les da una palabra, y quiero decirle tres cosas, quiero tocar tres cosas, y una de ellas es la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes tenemos que tener la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo muchas personas hablan de haber muerto y que van y vienen, pero luego se mueren, como la experiencia que tuvo Lázaro, porque el Señor lo resucitó, pero luego dice que él también una vez más falleció. Aquí el punto es, en el mundo no se habla de alguien que haya resucitado al tercer día. Está escrito en la palabra del Señor, que a propósito siempre tenemos que cuidar la palabra santa de Él. Los que tengamos Biblias, conservarlas, cuidarlas, porque como se habla de ese nuevo orden mundial, también se habla de cambiar todos los contextos bíblicos, al punto incluso de tener como ridícula la resurrección de nuestro Señor. Por eso nunca nosotros debemos olvidarnos que Él resucitó al tercer día. Él dejó en claro y dejó pruebas indubitables, y si nosotros lo negáramos con valores antibíblicos, la pregunta entonces es: ¿dónde está nuestra seguridad? Por eso el apóstol Pablo dijo: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Fíjese que es un momento donde el apóstol nos está llevando a decir nuestra fe en Cristo, y que al morir nuestra creencia es saber de que luego vamos a resucitar, y que tenemos la certeza que Él también, tanto los que quedamos como los que ya se han ido, el Señor dice que luego en Él seremos otra vez levantados. Es decir, a veces uno tiene preguntas por aquí y por allá, pero la pregunta básica, quiera que no la podamos interpretar, en nosotros un día vamos a volver a vernos con nuestros seres queridos que se fueron creyendo en el Señor. Por eso, ante la realidad de la muerte, el mismo Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree no morirá eternamente. Fíjese que el punto de partida de nosotros es que Jesús murió, fue sepultado, al tercer día resucitó y se convirtió en las primicias de los que duermen. Es decir, que Él es la gran cosecha, el primero de la gran cosecha de todos los que han muerto. Y por eso el apóstol continúa diciendo: pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. No se nos olvide algo: tanto como el pecado como la muerte nos alcanzará. La paga del pecado es muerte, es decir, la muerte nos va a alcanzar. Si el Señor no viene por nosotros ahora, luego nosotros vamos a morir. No tengamos el más momento de no aceptarlo, porque si el Señor nos va preparando, Él nos va llevando a esa realidad de resurrección en Él, de certeza de que la muerte ha sido vencida, porque el Señor la ganó en la cruz,
y luego con Él compartiremos su victoria. El apóstol Pablo siempre está reiterando y afirmando que en el día de la resurrección Dios transformará nuestros cuerpos corruptibles en algo incorruptible, algo glorioso que está por encima de la muerte y que está por encima de la descomposición, está por encima de todo dolor, está por encima de toda tristeza. Pero nosotros hoy, sabiendo que algunos seres queridos han partido, sin embargo el Señor dice que si hoy Él viniera, nos seríamos revestidos de inmortalidad, y la esperanza maravillosa de Jesús estaría hoy también en nuestros corazones. Punto número 2. Otra certeza de resurrección es que en Cristo tenemos resurrección y nuestra resurrección. Es decir, si yo creo en la resurrección, también debo creer en que yo voy a resucitar. Hay momentos en nuestra vida espiritual donde tenemos que hacer conexiones, así como si vamos a viajar de un país a otro y de pronto el vuelo directamente no podemos de un lugar a otro, sino que hay que hacer una conexión porque el avión llega a otro país y luego hay que esperar al otro y luego uno va. En la vida espiritual es esa. El día que conocimos al Señor, lo recibimos en nuestro corazón, y al recibirlo en nuestro corazón, ahora luego Él nos da un proceso de cómo vivir aquí en vida, de cómo reconocer nuestra vida espiritual y cómo también aceptar esa conexión vital. ¿Y cuál es la conexión vital? El Señor resucitó y yo voy a resucitar. Y cuando digo voy a resucitar, digo por misericordia de Él, por la gracia de Él. Cuando nosotros que hemos sido testigos de ver cuando se sepulta a una persona, o en este caso cuando se ha llevado a cremación, decimos la sepultura no es el fin de todo. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque los hermanos en Corinto estaban en cierta forma negando una futura resurrección. Recordemos que en la antigüedad los fariseos y los escribas estaban en una disputa de que no había resurrección, y otros decían sí hay resurrección, que no hay resurrección. Pues en este caso, en los hermanos de Corinto, ellos no estaban muy convencidos acerca de la futura resurrección, y el apóstol Pablo una vez más crea en ellos ese fundamento de que crean en la resurrección para salvación, porque el Evangelio no termina cuando nosotros morimos. Si así fuera, como alguien dijo por ahí, sería un mal negocio. Y el apóstol lo dijo, seríamos dignos de lástima, de conmiseración. Aquí el punto no es tanto qué hagamos aquí en vida o qué nos esforcemos en hacer, sino es la esperanza de que si el Señor resucitó, por su misericordia yo también voy a resucitar. Nadie podemos decir somos dignos, yo soy más merecedor, para nada. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es la conexión de decir, Señor, si tú has resucitado, yo también creo que voy a resucitar contigo y tú me vas a resucitar. Y 1 Corintios 15:34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Una semilla, cuando va a dar un fruto y va a dar un plantío, necesita sembrarse. Nosotros como creyentes no podemos seguir de pronto titubeando sobre cómo vamos a resucitar, si en el cielo se va a hablar español o no. No, eso no es el punto. Sé una cosa, que como que hay una conexión bíblica, el Señor nos está diciendo a nosotros que velemos debidamente, que nos guardemos en nuestro corazón de no pecar,
y de que seamos lo más espontáneos y lo más transparentes delante del Señor. ¿Para qué? Para que cuando Él venga o nosotros vayamos a Él, no se encuentre velando, no nos encuentre haciendo algo que no corresponde. Cuando Cristo, en los eventos finales, nos habla acerca de estar muy atentos de la realidad de la muerte, que nadie nos robe esa alegría eterna, que nadie nos robe esa comunión de saber que un día sí nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos que murieron creyendo en el Señor y que vamos a gozar eternamente y para siempre. Habrá una reunión celestial, habrá una comunión eterna, habrá una gloriosa presencia de nuestro Salvador. Y cuando aquí en vida nos despedimos de un ser querido, no le decimos adiós, sino le decimos hasta pronto. ¿Por qué? Porque seremos y estaremos separados por un tiempo, pero un día nos reencontraremos y estaremos juntos eternamente con nuestro Señor. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Porque si no lo creemos, el punto es, ¿y entonces en dónde está nuestro punto de conexión? Nuestro punto de conexión no es morimos y se acabó todo y que a quién le voy a dejar esto y a quién le voy a dejar lo otro. No, morimos creyendo que si administramos e hicimos lo que correspondía, Dios dará sabiduría a aquellos que se quedan, pero el fruto sigue avanzando porque luego Dios también nos enseña cosas importantes acerca de lo que fue nuestra vida aquí, de lo que fuimos, de lo que hicimos y el testimonio también que compartimos. Número 3, y es el último punto, es cuando tenemos la certeza de creer en Dios y de creer en Jesús y de creer en el Espíritu Santo. Y aquí vuelvo otra vez a esas seguidillas. ¿Por qué? Porque a veces a nivel incluso de la religión mundial se está unificando todo. Quiere decir de que hoy los grupos también, organizaciones, comienzan a tener paquetes contables donde a cada persona se le da lo que corresponde si se quiere. Igual en la vida de religión, en la vida espiritual, también ya se han unido algunos importantes como diciendo, ahora nosotros nos vamos a encargar de darles a cada cual lo que necesita en vida espiritual. Lo importante es la tolerancia, lo importante son X cosas, y hablan por encima de Dios. Se pasan por alto los principios bíblicos porque hasta incluso ya a la Biblia se le mira como algo que ya no se debe usar como un recurso, sino más bien por ahí, dejémosla por ahí ya cumplió lo suyo. No, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y eso tiene que estar enmarcado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque mañana no sabemos. Mañana podemos ser nosotros también que ocupemos un lugar, o mejor, desocupemos el lugar. Y si creemos en Dios, ¿por qué en Dios? Porque Él nos dejó sus principios. Y si creemos en Jesús, ¿y por qué en Jesús? Porque Él vino y pagó un precio y Él nos dio su ejemplo y Él murió, fue sepultado y resucitó y luego fue alzado al cielo. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, porque Él luego va a venir otra vez por su iglesia, y nosotros somos su iglesia, y la Biblia dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estamos seremos levantados. Y si nosotros morimos, luego también el Señor dice que habrá una premisa de que nos levantará aquellos que también morimos. Y por eso creer en Dios, en sus leyes, en sus principios, creer en Jesús, en lo que Él también fue e hizo, y creer en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en definitiva el Espíritu Santo, aún si nos quitaran su santa palabra, el Espíritu Santo en nuestra vida dará testimonio de que somos sus hijos, de que somos parte de la familia de la fe, y que Él nos guiará a toda verdad. Él nos dirá también, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y por eso el Señor cada vez nos confronta. Cada vez que un ser querido se va, nos confronta. La muerte nos confronta. La muerte no es fácil. La muerte, cuando viene, en un momento dado podemos enfocarnos en que tenemos muchos problemas y que estamos confundidos. La muerte quizás en su momento no nos consuela, al contrario,
trae un momento de turbación, pero ¿sabe qué dijo el Señor? En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 2 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjese que aquí algo tan especial, y es lo siguiente: el Señor está próximo a morir, y sin embargo Él mira a los discípulos y los ve también como cabizbajos, pensativos, como diciendo, y si matan al Señor, y si no resucita, y si no vuelve, pues que alguien resucite realmente, pues como que se piensa, bueno, ¿qué tal si se piensa esto? Pero el Señor, aquí mismo en este texto, está siendo confrontado por la muerte. Es decir, Satanás pensaba que al matar al Señor iba a ser el victorioso, y dijo, si le quitamos la vida, por eso cuando él era niño, recordemos que los niños fueron asesinados. ¿Por qué? Porque estaban buscando al Señor para matarle. Sin embargo, Dios en su misericordia fue guardado hasta el momento que él comenzó su ministerio. Y en esos días, en ese momento, en la lectura que estamos leyendo, el Señor estaba siendo confrontado con la muerte. El Señor no estaba de pronto pensando, me voy a morir y qué problema. No, él sabía lo que estaba haciendo. Pero sin embargo los confronta a los discípulos y les da un consejo. Les dice, en este momento de un desastre inminente, en este momento de una crisis de fe, en este momento de una confusión global como la que estamos viviendo hoy, Él da un mandato y muestra un hecho. ¿Cuál es el mandato? El mandato dice, creed en mí, creed en Dios, creed en mí. Y luego dice, en la casa de mi Padre. ¿Por qué en la casa? ¿Acaso cuando hablamos de casa no nos recuerda algo? Nos recuerda que somos una familia en la fe. Nos recuerda que Él es el Padre. Nos recuerda que Él tiene unos hijos. Por eso, cuando nosotros hemos visto partir a nuestros padres, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos llorado la ausencia de ellos? Muchas veces. O recordamos con cariño lo que ellos fueron para con nosotros. Fue una bendición. Pero aquí, en medio de un momento de tragedia, en medio de una crisis de fe, el Señor se voltea a los discípulos y les da un mandato, les dice, crean en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aquí en la vida no se acaba todo. Recordémoslo, no se acaba todo. En este mundo, actualmente, hay emociones, hay sensibles momentos que Jesús sabía que iban a venir en nuestro tiempo, como también en sus discípulos, donde había un temor. Ellos no tenían en dónde apoyarse, ellos no sabían cómo manejar el asunto, ellos estaban enfocando más en sus temores. ¿Qué decir hoy? Hay personas que hoy dicen, no, yo ya no aguanto más este encierro, yo no aguanto más estar así, estoy desesperado, me va a dar algo. Pues le va a dar algo, ¿por qué? Porque está más confiado en descansar en un temor, y los que somos hijos de Dios debemos descansar en su bendita palabra, y en creer y en apoyarnos a las promesas que el Señor nos ha dejado, y enfocarnos en el Señor, en la fe que Él ha puesto en nuestro corazón, no en las situaciones, porque las situaciones muchas veces se vuelven para nosotros pesadillas, y cuando caemos en ella será muy difícil saber qué esperar. ¿Qué esperar? Algunos quedan totalmente confundidos y no se convencen de saber de que hoy debemos colocar nuestra plena confianza en la existencia del amor de Dios, aunque estemos pasando por un momento difícil. Lo importante es creerle al Señor y tener fe en Él. El apóstol Pedro lo dijo de esta forma: vosotros, los que lo amáis sin haberle visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Eso es lo que tenemos que hacer. Primera de Pedro 1:8. Saber que Jesús va primero. Él se fue
pero no nos dejó solos, nos dejó con la asistencia, con la compañía, con la seguridad de su Santo Espíritu. Y el apóstol también, en una carta que le escribió a Tito, le dijo allí en el capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy el mundo está lleno de problemas, de tristezas, de lágrimas, de dolor, y nosotros debemos recordar también algo, como lo dijo el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí quiero leer un texto que espero que el Espíritu Santo también le hable a su corazón y nos llene de gozo en su palabra, que dice en Romanos capítulo 8, versículo 22, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Recuerde la palabra paciencia. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hoy estamos en una condición desfavorable, pero gracias a Dios que nosotros tenemos una premisa. ¿Y sabe cuál es? Nosotros vamos a Él o Él viene. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta forma. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hoy vivimos con Cristo. Cuando muramos, dice la palabra, estaremos con Él y nada nos podrá separar. También dice la palabra en 1 Corintios 15, 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y aquí, para concluir el mensaje de la palabra en nuestro corazón, si algo nosotros como creyentes debemos prepararnos. Este tiempo, hoy precisamente estamos cumpliendo 153 días de cuarentena aquí en nuestro país, y debe de traer una reflexión a nuestro corazón, porque en el asunto global Dios ha puesto su manita y nos dice a nosotros que estemos muy atentos a los tiempos, a lo que se está dando. ¿Para qué? Para que cuando se vengan las situaciones que vayan a venir, nosotros estemos apercibidos y no nos vaya a coger por sorpresa las cosas que el Señor a través de su palabra nos ha dicho. Quiero reiterar una vez más que en medio de este tiempo
Dios nos confortará en nuestro corazón, nos dará de su bendición y también nos estará dando de esa fortaleza que tanto hoy necesitamos. Por eso, a través de sus palabras, no dejemos que el enemigo tome control, ni mucho menos caigamos en confusión, sino que podamos muy juiciosamente estar atento a lo que dice la palabra del Señor. Antes de orar, permítame despedirme, saludarles como siempre, desearles un feliz día, un feliz comienzo de semana una vez más. Gracias a ustedes por lo que han sido parte con la congregación. Por favor, sencillamente cuidarse, estar muy atentos en donde estamos y con quién estamos, pero por sobre todo saber algo, estamos aferrados con la mano del Señor. Por eso, que sea hoy Dios guardando nuestra vida, los hogares, no se les olvide que estamos en manos de Él y que Él también, lo dice su palabra, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, cuando estamos hablando del regreso ya inminente de nuestro Señor, como iglesia debemos saber algo, estar preparados, ser muy conscientes de esa realidad, porque en cualquier momentico el Señor aparecerá y nosotros estaremos atentos, bien sea que Él nos permita tener este encuentro, lo cual será una cosa maravillosa, o si no, si Él nos llama antes, sabremos que el Señor también tiene sus primicias, y Él es la primicia porque Él resucitó primero, y luego Él dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que el apóstol Pablo, al final de este texto, dice que nos alentemos con estas palabras, es decir, qué bueno que un día esto va a pasar, qué bueno que el Señor nos enseña a depender de Él y que nada ni nada nos separará de su amor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, como siempre, su bendición y protección. Dios me los bendiga, un feliz día y muchos abrazos para ustedes. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Somos conscientes de que si vivimos, vivimos para ti, o si morimos, también para ti. Sea que vivamos o muramos, pertenecemos a ti. Por eso te pedimos que estas palabras que hacen eco en nuestro corazón nos llene de fortaleza, de gozo, de alegría, que estando en familia podamos confrontar cosas, podamos hablar, podamos airear nuestras vidas, dejando de lado rencores, actitudes que no corresponden, y luego volver a ti diciéndote, Señor, quién soy yo y cómo tú nos has librado, cómo nos has guardado. Gracias por la vida que nos das, por un día más. Gracias por las provisiones. Gracias por los recursos que permites que ellos nos permitan también sustentarnos, Señor. Gracias por tu iglesia, por los nuevos creyentes, por los que serán atraídos también como lo fuimos nosotros. Oramos por nuestras familias, para que ellos sean guardados también. Pedimos tu fortaleza para aquellos que en este momento, Señor, lloran por la partida de un ser querido, Señor, que también, aunque abre una brecha muy fuerte en nuestro corazón, mas tenemos la seguridad también de que un día los vamos a volver a ver. No es un adiós con ellos, es un hasta pronto. Es saber de que pasaremos el umbral de la muerte y al pasarlo sentiremos la fortaleza, Señor, de que tú no nos dejaste solos, Señor. Por eso hoy te damos gracias por lo que has hecho, por lo que eres, por lo que harás, por lo que nos provisionarás a todos para vida eterna. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Que hoy podamos en ti fortalecernos. Queremos siempre apreciar tu palabra
considerar nuestros caminos delante de ti y ser realmente, Señor, hombres y mujeres que estamos dispuestos delante de ti en todo tiempo. Te damos la gloria, la honra. Tú eres el dueño de la vida, de la muerte y de la eternidad. Por tanto, te damos las gracias hoy. Gracias, Padre. Amén.